Durante 400 millones de años, todos los grandes depredadores han necesitado la misma terrible herramienta, un poderoso juego de mandíbulas. En la interminable lucha por la vida, los depredadores han evolucionado, las defensas han evolucionado en correspondencia y los feroces depredadores han vuelto a evolucionar. La vida animal tiene unas reglas muy sencillas. O matas o te matan, o escapas o te cazan. La historia de la mandíbula. Evolución. Las mandíbulas más poderosas de la actualidad pertenecen al orden de los cocodrilos, en el que están incluidos los cocodrilos y los caimanes. Su temida dentellada se cierra con una fuerza de 1.350 kilogramos en los 3 milímetros de superficie que tiene la punta de su diente delantero más afilado. Su mandíbula desarrolla una fuerza de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el doble que el de una pistola de clavos. El cocodrilo puede alimentarse de animales tan grandes como el búfalo de agua o el ñu. Durante millones de años, los cocodrilos y todos los animales con mandíbulas poderosas han disfrutado de una ventaja enorme en la lucha por la supervivencia. La presencia de una mandíbula cambia por completo las reglas del juego. Porque significa que ya no estás limitado a alimentarte de cosas que te caben en la boca. Fue una ventaja tan determinante que los vertebrados con mandíbula superaron a todos los demás animales. Es probable que en la historia de los vertebrados no haya habido nada tan importante como la evolución de la mandíbula. Las mandíbulas están por todas partes, pero hubo un tiempo en el que no había mandíbulas. ¿Cómo pudo una característica anatómica, una sencilla bisagra con músculos, tener tanta importancia en la evolución como para dar forma a muchos de los animales que vemos hoy? La respuesta empieza con el primer mordisco. En el año 1979, estos fósiles fueron identificados como una prueba del primer ataque conocido de un animal con mandíbula. Esta es la primera marca de mordedura producida por una mandíbula, sin duda. Lo que resulta más difícil es identificar quién dio la dentellada. Las víctimas eran unas pequeñas criaturas de hace 530 millones de años que apenas medían unos centímetros y se llamaban trilobites. Algo les dio un mordisco en un costado. Algo de lo que parece no haber duda. Pero ¿quién fue el agresor? La caza había empezado. Lo que estaba en juego era la prueba de uno de los pilares básicos de la evolución. La ampliamente aceptada teoría de que la depredación, que un animal cace a otro para su subsistencia, es la fuerza más poderosa de la evolución porque significa que los animales de presa que no desarrollan defensas mueren y los que las desarrollan viven. La depredación ha posibilitado el desarrollo de cambios tanto en el comportamiento social como en la evolución de las defensas. Podemos observar la coevolución y la escalada de esta interacción entre depredadores y presas a través de la evolución de corazas muy duras a medida que aumentó la depredación. Pero si la depredación fue la impulsora de la evolución en el período cámbrico, ¿quiénes eran los depredadores que atacaron y se comieron a los trilobites? Una pista importante se descubrió en el año 1981, cuando los científicos recompusieron 4 fósiles que durante 70 años se habían creído que pertenecían a 4 animales distintos y plantearon la hipótesis de que pudiera tratarse de una gigantesca bestia cámbrica. El descubrimiento, un año después, de un fósil completo, demostró la validez de la teoría. Lo llamaron Anomalocaris, camarón extraño, el monstruo de los mares cámbricos.
Estamos hablando de un animal de 2 metros de longitud, y si lo comparamos con el tamaño de los trilobites del período cámbrico, que apenas medían unos centímetros, podemos decir que era un auténtico monstruo. El geólogo Bruce Lieberman es el responsable de la colección de fósiles cámbricos de la Universidad de Kansas, una de las mayores del mundo. Uno de sus tesoros es esta pieza de la boca de un Anomalocaris que demuestra claramente que se trata de la primera forma conocida de mandíbula. Es casi como una de esas rodajas de piña enlatadas. Es una especie de círculo y en su interior hay un círculo más pequeño donde está el orificio de la boca. Y alrededor de ese círculo interior hay unas pequeñas protuberancias irregulares, como dientes. La extraña mandíbula no podía cerrarse completamente, pero podía apretar y cerrarse como un cascanueces. ¿Fue él quien dio el mordisco? El equipo de Loren Babcock, de la Universidad Estatal de Ohio, buscó la equivalencia entre mandíbula y mordedura, y la encontró. Descubrimos que el tamaño y la forma de las marcas de los mordiscos coincidían exactamente con el tamaño y la forma de la boca del Anomalocaris. Un descubrimiento importante. Proporcionaba pruebas sólidas y directas de que en el período cámbrico o matabas o morías. O evolucionabas o morías. Es una prueba tan clara como una pistola humeante de la interacción entre depredador y presa. Y es muy raro encontrar algo así en los fósiles. Y lo más importante es que pertenece a la explosión cámbrica. En respuesta a la mandíbula del Anomalocaris, los trilobites desarrollaron nuevas defensas. Incluso puede que armas químicas. Podemos observar, por ejemplo, el desarrollo de grandes espinas o espinas más gruesas, y puede que también espinas con glándulas venenosas. Y esta es la primera prueba clara y convincente de que la depredación fue una de las fuerzas que impulsaron la evolución, incluso desde el comienzo de la era paleozoica. El Anomalocaris lo tenía todo a su favor. Pero después de 10 millones de años en la cima, la bestia desaparece de los registros fósiles por razones que todavía desconocemos. Aunque el cangrejo rey de la actualidad es su pariente lejano, la primera mandíbula asesina no tuvo descendientes. En muchos sentidos, la evolución es un campo de batalla. Reconozcámoslo, la vida de los animales es muy intensa. Las especies se ven obligadas a cambiar constantemente para evitar su extinción. Su existencia es una cuestión de vida o muerte y todo depende de si determinados animales pueden adaptarse a tiempo a un entorno siempre cambiante. La mandíbula volvería a evolucionar por completo en un nuevo grupo de animales: los peces. Hace 430 millones de años, los peces fueron los primeros animales en tener columna vertebral. Los primeros vertebrados. Ellos fueron los ancestros de todos los vertebrados, incluyéndonos a nosotros. Pero no tenían mandíbula, solo una abertura demasiado primitiva como para poder denominar la boca. Se alimentaban nadando en dirección a su comida o revolviendo el fango, confiando en encontrar alguna partícula de comida suspendida. Pero la evolución genera cambios en los peces. Los peces primitivos tenían una especie de arcos óseos para sostener sus branquias. Los registros fósiles sugieren que, con el tiempo, la selección natural favoreció a los peces cuyos arcos se doblaron e inclinaban hacia adelante hasta que fueron capaces de atrapar la comida que intentaba huir. El arco inferior era móvil. El arco superior les proporcionaba estabilidad. Fue un cambio estructural que les permitió sobrevivir y, con muchas variaciones, ha continuado hasta hoy en miles de especies, incluyendo la nuestra.
Un grupo extinto de peces llamados placodermos fue el primero en desarrollar una mandíbula. Este rasgo depredador convirtió al placodermo en el tiranosaurio de los mares. La naturaleza exacta de la mandíbula de estas bestias ha sido un misterio hasta ahora. Estoy junto al Dunkleosteus tereli. Llegó a medir 6 metros de largo y es probable que pesara más de 1 tonelada. Era un depredador muy activo. Mark Westnit, zoólogo del Museo Field de Chicago, se ha dedicado a desentrañar los misterios del Dunkleosteus. ¿Por qué desarrolló una mandíbula tan grande? ¿Cómo funcionaba esta extraña mandíbula sin dientes? Tanto el Dunkleosteus como otros placodermos carecen de dientes. Tienen una gran mandíbula ósea inferior que lleva un revestimiento de esmalte en el borde y que tiene una punta muy afilada. Es como el cuchillo de un carnicero. Westnit cree que su mandíbula se desarrolló tanto y que su filo se hizo tan afilado para romper los duros caparazones exteriores de los invertebrados que habitaban los mares en esa época. Pensamos que utilizaban la mandíbula como si fueran tijeras. Las dos placas se cerraban y se deslizaban la una junto a la otra como si fueran unas tijeras. Westnit ideó un plan ingenioso para combinar varios métodos para descodificar la biomecánica de la mordedura del Dunkleosteus. Primero utilizó técnicas de reconstrucción forense para modelar la mandíbula de un Dunkleosteus y los músculos de su cuello y poder calcular su potencia. Eso le llevó a realizar un descubrimiento asombroso. El Dunkleosteus tenía unos músculos que le permitían mover ambas mandíbulas arriba y abajo. Un ejemplo perfecto de una estructura de la ingeniería moderna, el mecanismo de 4 barras utilizado para multiplicar la fuerza en todo tipo de herramientas, desde las tijeras de podar a las ruedas de una locomotora. Este sistema de apertura de 2 músculos le permitía abrir la boca desmesuradamente y con gran rapidez y cerrarla igual de rápido. Intrigado, el equipo de Westnit construyó un modelo de mandíbula a escala 1:3 para observar la dentellada en acción. Simulamos las propiedades de sus músculos, la velocidad y fuerza de contracción de esos músculos, basándonos en las características de los músculos del tiburón actual. Muchos músculos de los vertebrados tienen propiedades similares y por eso pensamos que es una reconstrucción precisa de la fuerza de los músculos que movían la mandíbula del Dunkleosteus. Los últimos cálculos efectuados por ordenador asombraron al equipo. El Dunkleosteus solo tardaba 70 milésimas de segundo en dar una dentellada, creando una ráfaga de agua y una fuerza de mordedura de 585 kilogramos. La mordedura del Dunkleosteus era como una guillotina, el animal más feroz que ha poblado nunca los mares. Sus presas no tenían ninguna oportunidad. Pero al igual que le ocurrió con anterioridad al Anomalocaris, el Dunkleosteus se extinguió junto a su mandíbula en forma de tijera. Su desaparición constituye otro misterio científico. La extinción es una fuerza creativa muy importante de la evolución. La extinción abre de forma casi inevitable nuevos nichos que pueden ser colonizados por otras especies. El nicho del Dunkleosteus, como gran depredador, sería ocupado rápidamente por un animal que desarrollaría una nueva clase de mandíbula, una mandíbula que aún sigue cazando. El tiburón. Hace 350 millones de años, el Dunkleosteus, el pez, con la mordedura más poderosa de todos los tiempos, desapareció de los registros fósiles. Pronto, los tiburones ocuparían el lugar del Dunkleosteus como el mayor depredador de los mares. ¿Por qué sobrevivió el tiburón y no el Dunkleosteus? Es probable que los primeros tiburones sirvieran de alimento al Dunkleosteus. Los tiburones no siempre fueron los depredadores más temidos de los mares. Basándonos en los registros fósiles, creemos que los tiburones llevan existiendo entre 430 y 450 millones de años. La fascinación que siente el biólogo Dan Huber por los tiburones empezó muy pronto.
Cuando yo tenía unos 8 años, un familiar fue atacado por un tiburón cuando hacía surf en las aguas de Florida. Eso me causó curiosidad y crecí con la nariz pegada al tanque de los tiburones del acuario de Nueva York. En su búsqueda de pistas que pudieran explicar la supervivencia del tiburón, Huber decidió tomar las primeras medidas científicas de la dentellada del tiburón. En vez de utilizar un tiburón vivo, lo cual podría resultar potencialmente peligroso, Huber consiguió la cabeza de un tiburón toro muerto que había quedado atrapado en una red de pesca. ¿Su objetivo? Construir una mandíbula de tiburón virtual en su ordenador y estudiar su dentellada desde la seguridad de su laboratorio. El primer paso para modelar la mandíbula es hacer un escáner de alta resolución. Al utilizar estas técnicas de modelado podemos calcular cuál es la fuerza máxima, la potencia máxima de la dentellada de animales como el tiburón. El sistema produce una versión digital del cráneo del tiburón. Versión que será la base del modelo computerizado. Posteriormente, Huber disecciona su espécimen midiendo con cuidado todos y cada uno de los músculos de la mandíbula. La información de los músculos se coloca luego sobre la plantilla del escáner del cráneo del tiburón. Y todo junto, huesos y músculos, forma una mandíbula virtual completa en 3 dimensiones. El cibertiburón está ya preparado para lanzar su dentellada numérica virtual. El análisis de los números revela un dato asombroso. Una cosa que podría sorprender a algunas personas es que kilo por kilo, si lo comparamos con depredadores históricos como el Dunkleosteus, la dentellada del tiburón no es tan fuerte. La fuerza de la mordedura de los tiburones de Huber osciló entre los 225 y los 270 kilos, menos de la mitad de la potencia del Dunkleosteus. Pero si los tiburones no destacan por la potencia de su dentellada, ¿por qué han tenido tanto éxito? La bióloga Cheryl Wilga, de la Universidad de Rhode Island, opina que una de las claves está en el cuerpo del tiburón, diseñado para la velocidad. Imagínese a un tiburón nadando a toda velocidad persiguiendo a su presa. Tiene un perfil hidrodinámico en forma de torpedo que le permite maniobrar con mucha rapidez en cualquier dirección. El tiburón no tiene huesos que limiten su avance. Está construido casi por completo del tipo de cartílago moderno que tenemos en nuestra nariz. Y la situación de la mandíbula del tiburón, situada muy abajo y muy atrasada, reduce la resistencia al avance. Wilga quiere realizar el primer análisis secuencial de cómo funciona la mordedura del tiburón. Y está estudiando a un tiburón pequeño y relativamente dócil llamado Mielga. Para capturar en imágenes una dentellada que tiene la rapidez del rayo, Wilga coloca primero una videocámara especial, la cámara lenta. Y luego el cebo. Un trozo de arenque. Lo ha atrapado. Muy bien. Se lo ha tragado. Ha funcionado. Un examen minucioso de las imágenes nos revela los 5 pasos de la mordedura del tiburón, algo único en el reino animal. Wilga reproduce los 5 pasos de la mordedura del tiburón con una mielga sedada y viva. Lo primero que vemos cuando el tiburón está nadando es este perfil liso e hidrodinámico. Y cuando se acerca a la comida, eleva el cráneo, baja la mandíbula inferior y adelanta ambas mandíbulas, inferior y superior, y las separa del cráneo. Cuando ha terminado de comer, todo vuelve a su lugar, debajo del cráneo, y vuelve a recuperar su perfil hidrodinámico. Es un proceso que dura entre 50 y 70 milésimas de segundo. Los científicos lo llaman protrusión mandibular y le conceden al tiburón una ventaja pequeña pero importante. Podemos compararlo con una carrera al sprint. Si el tiburón puede adelantar su mandíbula con gran rapidez y atrapar a su presa, será el ganador de la carrera. Esa pequeña ventaja marca realmente la diferencia. Los tiburones eran rápidos. Su mandíbula podía desplazarse hacia adelante y desarrollaron unos dientes perfectos para su cometido.
Al principio los tiburones tenían unos dientes pequeños y puntiagudos, en forma de punzón, más aptos para agarrar algo que para otra cosa. Pero a medida que varios grupos de tiburones fueron evolucionando, los dientes fueron creciendo y, lo que es más importante, fueron cambiando de forma. Desarrollaron unos dientes grandes de forma triangular con un filo de sierra como el de los cuchillos de carne que les permiten desgarrar la carne de cualquier presa. Afilados como una cuchilla, los dientes del tiburón han desarrollado también la asombrosa capacidad de regenerarse a lo largo de la vida del pez. De hecho, los dientes son tan afilados que necesitas ponerte unos guantes bien gruesos para poder manipularlos. Y al abrir la mandíbula vemos que hay una fila de dientes situada delante de los demás. Esa es la fila de dientes que utilizan para atrapar su comida. Pero detrás de esos dientes funcionales hay 6, 7, incluso 8 dientes esperando a ocupar su lugar, como si fuera una cinta transportadora. Así, cuando el tiburón pierde algunos dientes, tiene más dientes afilados, lo que le permite seguir cazando sin problemas. El tiburón, una de las formas de vida que más éxito ha tenido en la historia del reino animal, ha sido el principal depredador de los mares durante más de 300 millones de años porque su mandíbula no tiene rival. Pero la clave de la evolución es que cada animal posea las herramientas necesarias para desenvolverse en su entorno. Por eso se desarrolló una nueva clase de mandíbula cuando un linaje de peces dio un gran salto y pasó a vivir en tierra firme. 300 millones de años después de que el tiburón se convirtiera en el depredador más temido de los mares, el tiranosaurio fue el depredador más temido de la tierra. Pero su mandíbula no descendía de la mandíbula del tiburón. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo desarrolló su mandíbula el tiranosaurio? ¿Y cómo pudo un linaje de peces como estos, con columna vertebral y esqueleto, pero sin una mandíbula destacada, evolucionar para poder sobrevivir en tierra firme? Los primeros peces vivieron en aguas poco profundas, y es probable que la competencia para buscar comida fuera intensa. Y si tú encuentras nuevas formas de conseguir comida, eso siempre supone una ventaja. Los biólogos de Harvard, Charles Marshall y Molly Markey, estudian las extrañas criaturas de transición que vivieron en aguas poco profundas hace 370 millones de años. Eran peces, pero parece que estaban preparados para convertirse en los primeros reptiles del mundo. Tenían aletas y cola, tenían branquias. Y luego sus aletas empezaron a tener la estructura necesaria para permitirles sostener su cuerpo en el fondo. Así que parece que empezaron a andar por el fondo utilizando sus protoextremidades. La investigación de Marshall revela que estas criaturas con extremidades, llamadas tetrápodos, desarrollaron mandíbulas más parecidas a las de los reptiles que a las de los peces. Esta simulación computerizada basada en las medidas craneales de un fósil nos muestra la mandíbula de los tetrápodos en acción. Está mordiendo, no succionando, lo cual es muy interesante. La mayor parte de las veces los peces succionan. Como el agua es muy viscosa, permite muy bien la suspensión de partículas de comida. Abren la boca con rapidez, lo que empuja una columna de agua con comida en ella hacia el interior de su boca. Es posible que estos animales empezaran a conseguir comida de una nueva forma, una forma que exigía morder dentro del agua. Esta combinación, típica de una forma de vida básica, extremidades, esqueleto y una mandíbula fuerte, estableció un patrón de éxito para muchos animales venideros, incluyéndonos a nosotros. La mordedura del ser humano aún tiene la misma forma. 10 millones de años después de que aparecieran por primera vez, los tetrápodos, tras desarrollar una mandíbula capaz de morder, estaban bien preparados para pasar a la tierra firme. Y en cuanto dieron el gran paso, su éxito fue asombroso. 240 millones de años después, miles de especies heredaron esta nueva mandíbula mordedora. En la era de los dinosaurios, la supervivencia es un juego solo apto para los más grandes, los más rápidos y los más fuertes. Los carnívoros de grandes mandíbulas atacaban y los herbívoros de mandíbulas pequeñas se defendían. Los dinosaurios carnívoros desarrollaron mejores armas para matar, mandíbulas más poderosas, dientes que desgarraban la carne con más facilidad y garras más afiladas.
Los dinosaurios herbívoros desarrollaron sus defensas contra los dinosaurios carnívoros. Un tamaño gigantesco, cuernos, púas o corazas. En muchos sentidos, la era de los dinosaurios puede considerarse una escalada bélica evolutiva. El tiranosaurio tiene, sin duda, aspecto de haber sido el depredador más feroz de todos los tiempos. El hueso de su mandíbula alcanza el 1,80 m de longitud y está armado con 50 dientes largos y curvos. Al igual que a los tiburones, si se le rompía un diente, le crecía otro en su lugar. Pero una teoría científica que tiene cada día más adeptos asegura que el tiranosaurio era en realidad un pelele cuyos brazos eran demasiado cortos, sus patas demasiado lentas y sus ojos demasiado débiles como para poder cazar animales en movimiento. Algunos paleontólogos han afirmado que el tiranosaurio era un animal carroñero, más que cazador. No consideran que fuera tan fiero como hemos creído hasta ahora, sino más bien un animal que vagaba sin rumbo, olfateando los cuerpos de animales muertos. Una especie de buitre de 4.500 kilos de peso. Gregory Erickson es un paleontólogo experto en el tiranosaurio y no apoya esa teoría. No hay duda de que el tiranosaurio fue el animal terrestre más letal que ha existido nunca. No tenía dificultades en romper un hueso como este. Erickson participó por primera vez en el debate del tiranosaurio en los años 90, cuando, siendo aún estudiante, analizó este raro hallazgo, la pelvis de un triceratops que llevaba exactamente 58 marcas de mordiscos. Tras cotejar las marcas con los dientes fosilizados de un tiranosaurio, identificó al agresor como un tiranosaurio. A primera vista, las marcas de los mordiscos parecen apoyar la teoría del carroñero. Está claro que el tiranosaurio se tomó su tiempo con esta comida, mordisqueando toda la carne del hueso. Pero Erickson vio la oportunidad de utilizar las marcas de los mordiscos para establecer la fuerza de mordedura mínima del tiranosaurio y demostrar que los dientes del tiranosaurio podían hacer algo más que roer un hueso. Los dientes del tiranosaurio eran los más grandes de todos los dinosaurios. Esta es la raíz y esta es la corona. Podía usar más de la mitad de este diente, lo que significa que tenía a su disposición 15 centímetros de diente. Y eran unos dientes con un filo muy cortante, similar al de un cuchillo de carne. Incluso tenían forma de sierra en la parte delantera. Pero la verdad es que no es como un cuchillo de carne. Si examinamos la punta del diente, vemos que es mucho más redondeada. Tiene más bien forma de un clavo de ferrocarril o incluso de un plátano letal. Erickson tenía los dientes y las marcas de los mordiscos. Ya podía recrear por primera vez cómo era la mordedura del tiranosaurio. Pero tenía algunos obstáculos que superar. ¿Cómo de grande era el diente que hizo esas marcas? ¿Qué diente era? Y la pregunta más complicada de todas: ¿cómo podría construir una réplica fidedigna del diente de un tiranosaurio? Erickson basó su estudio en el estatus de reptil del tiranosaurio. Los dientes de todos los reptiles están hechos de los mismos materiales. Tienen una capa de esmalte exterior que es un material muy duro y en su interior el grueso del diente es dentina, que es una especie de hueso. Y esos dos materiales actuando en conjunto conforman un cuerpo rígido. Nuestra réplica tenía que ser tan dura y resistente como el verdadero diente del tiranosaurio. Así que decidimos utilizar bronce y aluminio. El bronce es un metal muy utilizado en los trabajos de vaciado, y la adición del aluminio permite el endurecimiento de la estructura. Así que ya teníamos el tamaño del diente y los materiales necesarios para reconstruirlo. Erickson fijó el diente del tiranosaurio a una prensa hidráulica. Su plan: calcular con precisión la potencia necesaria para que el diente penetrara en el hueso de un triceratops. La pelvis de una vaca moderna hará las funciones de presa. La microestructura de los huesos pélvicos de la vaca es idéntica a la de los huesos del triceratops. Muy bien, todo listo. Siguiendo el método de prueba y error, Fuerza cero. Erickson ajusta la potencia hasta que da con la réplica perfecta de la mordedura del tiranosaurio. Actuador preparado. Comienza la prueba. Cuando quieras. Fuego. Cielos.
Lo ha atravesado, Paul. No me gustaría que me mordiera algo así. ¿Qué fuerza ha utilizado? Unos 1.350 kilos. 1.350 kilos. Después de repetir las pruebas varias veces, la fuerza media de mordedura obtenida por Erickson es de 1.530 kilos, similar a la fuerza de la mordedura del cocodrilo actual. Y eso es solo el principio. Probablemente la mandíbula inferior y la superior entraron en juego a la vez cuando mordía, así que habría que multiplicar esa fuerza por 2, lo que significaría que la mordedura del tiranosaurio tendría el doble de fuerza que la mordedura del cocodrilo actual. Eso no significa que el tiranosaurio utilizara su fuerza siempre al máximo. Sospecho que el tiranosaurio podría generar una fuerza de mordedura quizás 3, 4 o 5 veces mayor. El trabajo de Erickson no demuestra que el tiranosaurio no fuera ocasionalmente un animal carroñero, pero demuestra que este feroz gigante tenía todas las herramientas necesarias para ser el depredador más peligroso de la Tierra. A la sombra de los dinosaurios empezó a evolucionar por su cuenta una clase diferente de las primeras criaturas que poblaron la Tierra, con mandíbulas y mordeduras propias. Cuando se extinguieron el tiranosaurio y otros grandes dinosaurios hace 65 millones de años, llegó la hora de los mamíferos. Y su forma de morder sería nuestra forma de morder. Hace 65 millones de años el mundo de los dinosaurios sufrió un cataclismo debido, según todos los indicios, al impacto de un asteroide. Millones de especies desaparecieron de la Tierra, algo que los científicos denominan la extinción cretácico-terciaria o extinción KT. Para los pequeños mamíferos, la extinción KT fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Los mamíferos vivieron junto a los dinosaurios durante más de 160 millones de años, aunque casi siempre fueron animales de pequeño tamaño. Después de la extinción, los mamíferos experimentaron una especie de liberación ecológica. Se encontraron en un mundo con muchos espacios abiertos, y siempre que hay un espacio abierto, evoluciona algún organismo para ocuparlo, y por eso estamos nosotros aquí. La desaparición de los dinosaurios dejó espacio para una nueva clase de fieros depredadores, y los mamíferos equipados con un nuevo tipo de mandíbula explotaron ese nicho abierto. La clave de su éxito fueron sus dientes especializados. Los dientes de los dinosaurios tienen todos forma de clavija y tienen todos el mismo aspecto. Dentro de su boca parecen un grupo de clavijas. Los dientes de los mamíferos son diferentes según la parte de la boca en la que están situados. En la actualidad, la mandíbula de los mamíferos ha evolucionado hasta desarrollar unos dientes que pueden extraer la máxima cantidad de nutrición de muchos tipos de comida. Los incisivos, situados delante, cortan y arrancan la comida. Los premolares, situados más atrás, la desgarran. Y los molares, situados aún más atrás, hacen fuerza unos contra otros para desmenuzar la comida en trocitos comestibles. Y luego están los dientes asesinos, los caninos, cuyo nombre no proviene de la palabra can, sino de carnívoro, comedor de carne. Los dientes caninos se utilizan para atrapar a la presa y sujetarla. Y por razones obvias, los caninos son mucho mayores en los mamíferos depredadores que en otros animales. Los caninos más grandes que han existido jamás fueron los del llamado tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable reinó en América desde hace 3 millones de años hasta hace unos 12.000. Todo hace indicar que en la última parte de su reinado, este depredador tuvo entre sus víctimas a un recién llegado a la escena, el ser humano. Para los científicos, los extraños y enormes caninos de 20 centímetros del tigre dientes de sable son un misterio fascinante. ¿Cómo este gran felino pudo desarrollar una mandíbula tan extrema? Eso es lo que el anatomista Frank Mendel quiso descubrir. Los animales no desarrollan estructuras si es que no van a utilizarlas. Por eso la pregunta es, ¿qué hacían con esos caninos para que les mereciera la pena evolucionar en esa dirección? Mendel planeó el primer experimento práctico diseñado para responder a la gran pregunta: ¿cómo mataba el tigre dientes de sable? Lo primero que hizo fue viajar a Texas para estudiar a los parientes actuales del tigre dientes de sable en un gran refugio para felinos.
Estos son los animales vivos más parecidos al tigre dientes de sable. Los caninos de 9 centímetros de leones y tigres no pueden compararse con los colmillos del tigre dientes de sable, pero Mendel cree que sus técnicas predatorias le ayudarán a resolver el misterio de la mordedura del tigre dientes de sable. Los grandes felinos atacan animales a veces 5 y 6 veces más grandes que ellos y utilizan sus garras y sus colmillos para sujetarlos hasta que pueden darles una dentellada en la garganta y luego ya no sueltan la garganta de la presa. Sorprendentemente, la fuerza de la dentellada del león es relativamente ligera. A veces, la mordedura que asfixia a la víctima ni siquiera consigue desgarrarle la piel. Los científicos creen que los grandes felinos estrangulan a sus víctimas, pero Mendel tiene una idea diferente. Yo creo que lo que hacen es apretar las arterias, lo que provoca que sus víctimas pierdan el conocimiento en unos 3 o 5 segundos. De hecho, es como si consiguieran dormirlos. Entonces los felinos deben mantener la presión entre 3 y 5 minutos para dejar sin oxígeno el cerebro de su víctima. En ese momento la víctima está cerebralmente muerta y deja de luchar y de ofrecer resistencia. Un problema para el león es que el olor de su víctima recién muerta pone sobre aviso a los carroñeros que quieren aprovecharse de la comida que tanto le ha costado conseguir. De repente tiene que enfrentarse a otra serie de depredadores: cocodrilos, hienas, perros salvajes, otros felinos, animales que si pueden le arrebatarán su presa. La fuerza de la dentellada del tigre dientes de sable es incluso menor que la del león, así que no es probable que pudiera inmovilizar a su presa durante 5 minutos. Y las pruebas de los registros fósiles demuestran que estos caninos podían romperse en el transcurso de una batalla. Entonces, ¿cómo consiguió el tigre dientes de sable dominar la vida en el continente americano durante casi 3 millones de años? Mendel está a punto de descubrirlo, devolviéndole la vida a la mandíbula del tigre dientes de sable. Bien, vamos a utilizar este articulador. Un tractor cumplirá las funciones del robusto cuerpo del tigre dientes de sable. Vamos a colocarlo en el tractor. Y ayudará a posicionar de forma correcta la mandíbula de este gran felino. Hemos creado esta mandíbula basándonos en el modelo de un espécimen real. Para desempeñar el papel de uno de los grandes herbívoros que solía cazar el tigre dientes de sable, Mendel utilizará el cadáver de una vaca que iba a servir de alimento a los grandes felinos del centro de investigación. Todos los animales utilizados aquí murieron de muerte natural o bien estaban en condición crítica y les practicaron la eutanasia. En primer lugar, Mendel pone a prueba una teoría que afirma que el tigre dientes de sable podría perseguir y eviscerar a sus víctimas, produciéndoles una gran herida en el abdomen. Lo primero que hay que hacer es elegir el punto de la mordedura. Este es el punto del abdomen del animal donde queremos que le hinque los dientes. Aquí no hay costillas, es una pared abdominal. No hay duda de que es una zona vulnerable. Bájalo. Más, un poco más. El tigre dientes de sable podría abrir su mandíbula inferior hasta alcanzar un ángulo de 110 grados. Pero incluso con semejante abertura, sus caninos de 20 centímetros solo dispondrían de un espacio de mordedura de 7 centímetros y medio. ¿Le bastaba esa abertura para matar a sus presas? Si atrapamos una gran cantidad de piel, los caninos no hacen contacto. El tigre dientes de sable no consigue hincar sus dientes en la pared abdominal. Así que, en mi opinión, este tipo de dentellada abdominal me parece una hipótesis un poco lejana. Me parece poco real. Si la dentellada abdominal está descartada, ¿para qué le servían los caninos? La teoría de Mendel va directamente a la yugular. Esta es una herida muy grave. ¿Por qué desarrolló el tigre dientes de sable, un depredador de la edad del hielo, unos caninos de 20 centímetros? El anatomista Frank Mendel está a punto de poner a prueba su teoría de que sus enormes dagas le sirvieron para atacar directamente a la garganta de sus presas, a pesar de que sus grandes dientes no podían sobrevivir a una lucha prolongada. Hemos bajado el articulador del tractor, lo hemos puesto en el suelo y lo hemos colocado frente al cuello de la vaca. En ese caso, los caninos no tienen ninguna dificultad en penetrar en la carne. Creo que estamos en buena posición para hincar los dientes. Adelante, chicos. Aplicaremos la presión aquí. Y allá va. Está claro que esta vez los caninos han penetrado muy bien. Esta es una herida muy grave. ¿Qué agujeros más grandes?
Los agujeros en sí no son suficientes. Mendel comprueba si su réplica de la mandíbula de un tigre dientes de sable ha cortado alguna arteria vital. Bien, voy a realizar una incisión entre los mordiscos. Voy a rasgar la piel. Esto se está llenando de sangre. Sí, hay un agujero. Justo detrás de la vía respiratoria, justo donde están las carótidas. Los caninos han penetrado muy rápido. Este animal hubiera muerto en cuestión de segundos. Mendel cree que su trabajo explica el misterio de por qué el tigre dientes de sable desarrolló unos caninos tan largos. A diferencia de los leones, que necesitan hasta 5 minutos para acabar con su presa, los cuchillos de 20 centímetros del tigre dientes de sable le permitían matar y comer casi instantáneamente, evitando que los animales carroñeros le robaran la comida. Creo que el tigre dientes de sable atravesaba el cuello de su víctima con sus caninos y que el filo en sierra de sus dientes cortaba una de sus carótidas. La presa se desangraba casi de forma instantánea y en consecuencia conseguía matarlas más rápidamente que los grandes felinos de hoy con su abrazo mortal. El tigre dientes de sable se extinguió al final de la Edad del Hielo, hace 12.000 años. Puede que debido al repentino cambio climático, o quizá porque los primeros cazadores humanos le arrebataron las presas que le servían de alimento. Como nuevos depredadores, los humanos eran temibles, pero su mandíbula era muy débil. ¿Cómo consiguieron sobrevivir los humanos con una mandíbula tan frágil que ni siquiera puede compararse con la de nuestros primos los primates? Anatómicamente, los humanos somos unos enclenques. Somos unos alfeñiques comparados con un chimpancé. Scott McGraw es un anatomista evolutivo que estudia a los primates y a nuestros ancestros extintos, los homínidos. Si observamos a los grandes simios de hoy, gorilas, chimpancés, orangutanes y bonobos, veremos que en muchos casos mastican un tipo de vegetación muy fibrosa y frutos duros, para lo que necesitan unas mandíbulas y unos músculos mandibulares grandes y poderosos. Y si observamos el tamaño de sus dientes, veremos que los molares de estos animales son más grandes que los del hombre actual. En algún momento de hace 1.800.000 años, nuestros ancestros homínidos, que llevaban ya 4 millones de años caminando sobre 2 piernas, perdieron la mayor parte de su pelo corporal, les creció el cerebro y salieron de África para extenderse por el mundo. En la actualidad, el Homo sapiens, nosotros, domina a todas las formas de vida de la Tierra. Lo hemos conseguido por medio de la inteligencia, no por medio de la fuerza bruta. Y gracias a las herramientas hemos disminuido la necesidad de contar con una mandíbula poderosa. Es evidente que durante la evolución humana se produjo una transición de la fuerza física y la necesidad de morder a la utilización de nuestro cerebro. Básicamente nos mostramos más inteligentes que nuestros depredadores y se produjo también una transferencia de armamento desde los individuos a las herramientas usadas por esos individuos. A lo largo de 2 millones de años de fabricación de herramientas, nuestra mandíbula fue disminuyendo de tamaño porque ya no era necesario que fuera tan grande. Por regla general, nuestra mandíbula ni siquiera es lo suficientemente grande como para albergar la muela del juicio que nos sale cuando somos jóvenes. Según algunos científicos, es posible que la muela del juicio desaparezca en el futuro. Nuestros dientes han disminuido de tamaño y nuestra mandíbula también, igual que nuestros músculos mandibulares. Y eso es debido a nuestro cambio de dieta. Nos basta con meter algo en el microondas. Ya no necesitamos tener unos dientes, mandíbulas y músculos grandes y robustos para procesar la comida. Ni siquiera necesitamos dientes, nos basta con una pajita. Durante 500 millones de años, muchos depredadores han tenido la mordedura más poderosa de su entorno. En la actualidad, eso solo les sirve para estar en un zoo. Pero 400 millones de años de evolución demuestran que la única constante que permanece invariable es el cambio. Lo más interesante de la evolución es que en cada generación las reglas son ligeramente distintas que las que rigieron para la generación anterior, así que a veces una estrategia válida para hoy puede que no sirva en el futuro.
Quizá los humanos no deberíamos sentirnos demasiado cómodos en el lugar que ocupamos en la cima.